Muy bien. Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es... Ay, me estoy enredando. Ya. Bueno, vamos a continuar revisando el capítulo del sistema de gestión de la calidad y estamos revisando este sistema en base a la norma ISO 9001 en su versión 2015. Entonces, este es lo que estamos estudiando ahora. Estamos aprendiendo los diferentes elementos, los diferentes capítulos en los que consiste esta norma. Hemos visto los principios, el pensamiento basado en riesgo, el ciclo de mejora continua. Hemos avanzado el capítulo número 4, que es el contexto de la organización. Y también hemos avanzado el capítulo 5, que es el tema del liderazgo. Entonces, lo que queremos ahora con este capítulo es que podamos identificar, conocer, comprender cada uno de los elementos de la norma ISO 9001 en su versión 2015, Sistema de Gestión de la Calidad, para que cuando ustedes lleguen a una empresa, de repente les va a tocar el encargo de implementarla, ya saben cómo funciona, o también tener el encargo de mantenerla, porque también como ingenieros industriales trabajamos como analistas o especialistas de sistemas de gestión de la calidad. Entonces también tienen la oportunidad de trabajar en este aspecto. En eso consiste nuestro aprendizaje. Muy bien, entonces la semana pasada revisamos lo que es el capítulo 5. ¿No? Capítulo 5 de liderazgo. Imagínense un capítulo solamente para mencionar liderazgo. Significa que la norma ISO le da bastante importancia. Es parte de un modelo de gestión de la calidad. Denme un minuto, a ver, disculpen. Ya, disculpen. Bueno, a ver, entonces, para continuar con esto, para repasar este capítulo, a ver, ¿quién me dice en qué consiste el apartado 5.1, liderazgo y compromiso? ¿En qué consiste este apartado? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me puede ayudar? Y me hace recordar. Yanina, muy bien, a ver, eh, coméntanos. Bueno, en la parte 5.1 estábamos hablando sobre el liderazgo y el compromiso, y que en este caso este compromiso teníamos que tangibilizarlo, teníamos que hacerlo, plasmarlo ya sea en documentos, y una opción que vimos era plasmarlo en el porcentaje del presupuesto que nosotros destinábamos para estos sistemas de calidad. Y así se ¿cómo decirlo? Que las otras personas, sean los clientes, las personas que trabajan con nosotros, también vean que estamos comprometidos con todo este sistema de la calidad. Ujú, muy bien, Janine. Entonces, demostrar un compromiso por parte de la empresa en el sistema de gestión de la calidad, en documentos, es una forma de demostrarlo, en el presupuesto, en la asignación de presupuesto también, ¿no? Correcto, muy bien, Janine. A ver, Laura, también te escuchamos. Sí, buenas tardes, ingeniero. Bueno, justo se me había ocurrido, bueno, me había acordado de lo que habíamos hablado, igual que lo que ha comentado Yanina, pero algo que podría agregar es que habíamos visto las características de un líder y lo importante que es que una organización posea personas, ¿no? Que tengan esta habilidad para promover eh, la mejora continua, que las personas constantemente estén buscando aportar algo al proceso y que todos puedan ir en una misma dirección. Además de la importancia también de lo que es definir roles para alcanzar un mismo objetivo y que no haya conflictos, ¿no? Sino que todos sepan lo que tienen que hacer y lo hagan bien.
Ujú, correcto, Laura, ¿no? La importancia de tener un líder y radica en que este líder es modelo, es ejemplo, promueve acciones, define responsabilidades, que es un punto importante, ¿no? En el sistema de calidad, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo aporto para la mejora continua? En eso consiste un tema de liderazgo, de líder, ¿no? Muy bien, Laura. Correcto, ¿no? Entonces, ese es el primer apartado de liderazgo y compromiso, ¿no? De reflejar un compromiso de parte de la gerencia en sacar adelante, en llevar a cabo, ¿no? Un sistema de gestión de calidad. Perfecto. El apartado 5.2, política. ¿A qué se refiere este apartado? ¿A qué se refiere el apartado 5.2 de política de la calidad? Ay, perdón. Ya, a ver. Janina, a ver, te escuchamos. Listo, la parte de política estaba más enfocada a la declaración que nosotros hacemos con respecto a esa declaración de compromiso que nosotros hacemos con respecto a este sistema de la calidad. Y además esta política pues nos va a servir como una referencia y está relacionada a nuestros objetivos que tenemos como empresa. Por ejemplo, este ejemplo nos lo dio nuestro profesor, que en años, bueno, en los 70s o los 80s creo, justamente Johnson había sacado un medicamento que no era apto o que había sido envenenado. Entonces, la persona que dirigía a esta empresa, Johnson, se guió en su política, que era justamente cuidar y salvaguardar a sus clientes, a sus grupos de interés en esos tiempos. Entonces, lo que hicieron ellos, confiando en esa política, fue retirar todos esos lotes que no estaban aptos para el consumo, ¿no? Entonces creo que esa política nos lleva a actuar, nos está relacionada con los objetivos que tenemos en la empresa y también demuestra, claro, nuestro compromiso que tenemos. Ujú, muy bien. ¿Y de qué producto era de Johnson y Johnson? ¿Te acuerdas, Janina? Ay, no me acuerdo, pero le habían envenenado con cianuro y habían habido muertes. No me acuerdo si era tinosol, dinosol, algo así era. O un Pero sí era un talco, caso. creo. Ujú. Mm, bueno, pasamos del Johnson y Johnson al Batimix, ¿no? Ya está bien. Alejandro, te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Justo también tomando como base el ejemplo que mencionó mi compañera, bueno, creo que partieron de lo que debían hacer. Era un poco más de ética también en relación a lo que iba a decidir la empresa sobre qué debía hacer con ese producto que ya estaba distribuido prácticamente. Y bueno, pues creo que en sí hay muchos casos en los que pues las empresas se tienen que guiar, ¿no? De su visión o su misión o en sí la política de calidad que como mencionó era en sí básicamente lineamientos o eh, objetivos que tenía que tener la empresa plasmados en algún tipo de documento para que pudieran mejorar de forma interna y de esta forma se pudieran gestionar muchos de los procesos que ya tiene de por sí la empresa para que sepan por qué camino ir, ¿no? Para que no se desvíen, por así decirlo. Creo que eso era en sí. Correcto, Alejandro, muchas gracias, ¿no? Correcto también, Janina. La política es como una declaración de compromiso de parte de la gerencia, de parte de la empresa, ¿no? ¿En qué se compromete, ¿no? Y en este aspecto, como es una política de calidad, se compromete a entregar, a satisfacer, a cumplir con los requisitos, los requerimientos que exige un cliente, que exigen las diversas partes interesadas, ¿no? Entonces, es como que estamos comprometidos a cumplir con lo que nos piden nuestros clientes.
Y trabajamos, en la empresa trabajamos en pro de lograr ello, ¿no? Eso básicamente es una declaración de compromiso, ¿no? En que cumplimos requisitos, en que promovemos una mejora continua, en que nos preocupamos por los diversos requerimientos que puedan tener, ¿no? En salvaguardar, como dice Janina, la integridad y la salud de los clientes que consumen nuestros productos, ¿no? Entonces, esta política nos sirve, como también dice Alejandro, una línea base, un lineamiento, un marco de acción, ¿no? Un referente, ¿no? Porque o sea, en realidad no podemos nosotros prever todas las situaciones, todos los peligros o todos los riesgos que podríamos tener respecto de la calidad, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio del pensamiento basado en riesgos, ¿no? Sobre problemas que podrían existir embolsando el producto, pero no podemos abarcar todo, no podríamos pensar en todos los incidentes que podrían, ¿no? Si de repente cada uno de nosotros supusiera 5 incidentes que podrían suceder, 5 incidentes distintos, y los 28 personas que estamos ahorita supusiéramos 5 distintos, entonces habrían 5 por 8, 40, y 180 incidentes, ¿no? Posibles incidentes. Podrían aparecer nuevos, los cuales no está contemplado por ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque siempre van a existir, existe la probabilidad, ¿no? Entonces, para esto sirve la política, para ponernos un marco de referencia de acción, un marco de acción, ¿no? Para saber qué hacer en caso suceda algo, pero como un marco referencial, un cuadro general. No nos dice caso por caso, es tema por tema, de algo más específico, no, sino algo general. Entonces, como bien dicen, ¿no? Si hay una contaminación de un producto, ¿no? Entonces, ¿cómo debe actuar la empresa? La empresa, según su política, actúa en pro del cliente, en beneficio del cliente, salvaguardando su integridad, ¿no? Y está comprometida a entregarle un producto de la más alta calidad, cumpliendo sus requerimientos, cumpliendo los parámetros físicos, químicos, organolépticos. Ese es el compromiso de la empresa. Entonces, si sucede algo como un incidente de contaminación, la empresa, respondiendo a su política, debe, o sea, ha hecho bien en retirar los productos de las bodegas, informar adecuadamente a los diversos consumidores o clientes que existe este producto y que si lo llegan a tener, que lo devuelvan, o que hay un medio para poder entregarlo o que la empresa va a poder recogerlo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la política, ¿no? Y es más, ¿no? Hay un criterio, ¿cómo se llama? Hay un requisito para establecer la política en que sea conocida por las diversas partes de interés, ¿no? O sea, por los diversos grupos de interés. Entonces, no solo lo conoce la empresa, sino también lo conoce la sociedad, lo conocen los colaboradores, los clientes conocen. Esta política de calidad, este compromiso de parte de la empresa hacia los clientes, ¿no? Entonces, es por eso importante, ¿no? Eh, y la tercera parte de roles, responsabilidades, significa es qué roles tienen las personas respecto a la calidad. O sea, es decir, yo cómo actúo, cómo participo, cómo aporto para lograr una mejora continua, para que se pueda implementar un sistema de gestión de calidad, cuál es mi parte, cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad yo como trabajador de esta empresa. Entonces nosotros podríamos tener diferentes roles, ¿no? Un diferente rol de inspector, un dueño del proceso, ¿no? Entonces, pero estos roles, estas responsabilidades deben ser asignadas por alguien, ¿no? Alguien te debe decir, tú eres responsable de la calidad de este proceso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién asigna estas responsabilidades a los trabajadores? O sea, responsabilidades con respecto a la calidad. ¿Quién asigna estas responsabilidades? Creo que es pregunta de examen. ¿Quién dentro de la empresa asigna responsabilidades con respecto a la calidad? Sí, no, esa es la pregunta. ¿Quién dentro de la empresa asigna las responsabilidades con respecto a la calidad a todos los trabajadores? ¿Quién? Rubén nos dice el líder. ¿Por qué no suena? Laura dice gerencia general.
Correcto. Entonces, para la respuesta es leer el título del capítulo. Acá está. Perdón. Esta es la respuesta, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta a la pregunta que les he hecho. Por eso es que este apartado de responsabilidades, roles dentro de la organización con respecto a la calidad se encuentra en este capítulo, porque es el líder quien asigna las responsabilidades con respecto a la calidad. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Tú vas a ser el inspector, tú eres el dueño del proceso, tú participas del proceso, nos encargamos nosotros de la mejora continua de este proceso, ¿no? Esas responsabilidades, quien tiene la potestad de asignarlas es el líder de la organización o los líderes de la organización. Pudiera ser el gerente general, pudiera ser el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de calidad, diferentes, bueno, ellos líderes por el cargo en el que se encuentran, ¿no? Entonces, es por eso que este apartado se encuentra en este capítulo, porque quien asigna esa responsabilidad y la debe tener clara es el líder de la organización, que puede ser gerente general o las diferentes gerencias de cada unidad, ¿no? Entonces, ellos son los que asignan, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra participación, porque parte del liderazgo es la planificación, ¿no? Planificación, organización, control y retroalimentación, ¿no? Una actuación. Muy bien, chicos. Entonces, este es el apartado 5 de liderazgo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el apartado número 6, que se refiere al apartado de la planificación. Este es el capítulo 6 de planificación. Entonces, aquí tenemos 3 apartados que revisar. El primero dice acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, ¿esto qué significa? Nosotros habíamos revisado lo que es el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Que quiere decir que debemos siempre tener presente que pueden existir diversas situaciones imprevistas que pueden causar algún efecto, algún impacto negativo en el producto y que al final lo va a consumir el cliente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que se pueda romper la bolsa de producto terminado, que de repente llegue menos cantidad de la debida. No sé, existen diversas situaciones que pueden perjudicar al cliente en mayor o menor medida. Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer en este apartado 6.1, por ejemplo, dice, es definir qué acciones vamos a tomar para enfrentar estos riesgos y oportunidades que existen. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar los riesgos que existen, ¿de acuerdo? Los riesgos que existen en nuestros procesos productivos. Este capítulo, este apartado nos dice eso. Identifica los riesgos que existen que pueden afectar a la calidad del producto y la que va a recibir el cliente. Y luego de que identifiques, lo que tienes que hacer es tomar acción. Es decir, ¿qué cosa vas a hacer para hacer frente a estos riesgos? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas vas a hacer para hacer frente a estos riesgos? Es lo que te dice este apartado. ¿Qué acciones vas a tomar? Entonces, este apartado 6.1 trata sobre la gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver a continuación, la gestión de riesgos, ¿no? Que es todo este tema. El apartado número 2, 6.2, dice objetivos de la calidad. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, plantearnos objetivos, pero que tengan relación con la calidad. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué objetivo de calidad debería perseguir una empresa? ¿Ustedes qué me podrían responder? Muy bien, Alejandro, ¿no? Cero defectos. Giordano dice la mejora continua, ¿no? Objetivos que están relacionados con la calidad. ¿De acuerdo? Está perfecto, está bien, ¿no? Son objetivos relacionados con entregarle al cliente un producto según lo que está pidiendo. Entonces, un producto implica cero defectos. Un producto significa que cada vez le vamos a entregar un producto mejorado, ¿no? Continuamente. Esos son objetivos de calidad. Entonces, en esta parte la norma le dice a la empresa, establece objetivos de la calidad y trabaja para lograrlos. Es decir,
¿Qué cosas vas a hacer para lograr estos objetivos? ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante. Y tercero dice planificar los cambios, es decir, que continuamente vamos a estar actualizando los objetivos, actualizando los riesgos, actualizando las acciones para abordar los riesgos. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tenemos que actualizar? Planifica tus cambios, se dice, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este sexto capítulo es sentarse a pensar en lo futuro, ¿no? En cómo vamos a afrontar el futuro y cómo vamos a lograr la calidad. Porque la norma nos dice que tomando en cuenta cuáles son los riesgos y previniendo y controlándolos, es que vamos a lograr calidad en el producto, porque nos estamos concentrando en los defectos que podrían suceder en el proceso, ¿no? Entonces, con un buen proceso tenemos, por ejemplo, un buen producto, ¿no? Muy bien. Esos son los tres aspectos que vamos a revisar ahora. El primero de ellos es acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, ante la pregunta de ¿qué es un riesgo? ¿Ustedes qué me podrían responder? ¿Cómo definimos riesgo? Para empezar, ¿no? Porque dice acciones para abordar riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿O cómo lo definimos? A ver, Laura dice un evento negativo que tiene cierta probabilidad de ocurrir. Correcto, muy bien. Rosario Adriana dice la probabilidad de que suceda algo, correcto. Yanina, la posibilidad de que se sufra algún impacto o daño. Muy bien. Jordano, la probabilidad de que ocurra una situación adversa, correcto. Geraldine, la probabilidad de que suceda algo negativo. Yanina es imperfecto. Ya, de que suceda algún imperfecto o daño. Ya, correcto. Estefano dice la probabilidad de que suceda algo imprevisto, ¿no? Entonces ya lo habíamos empezado a definir con el tema del pensamiento basado en riesgos. Ahora lo que vamos a ver es la definición en el tema de gestión de riesgos. ¿Qué nos dice esta definición? Dice que el riesgo es un evento o una condición incierta, como ustedes bien mencionan, ¿no? Algo imprevisto, que de producirse tiene un efecto tanto positivo o también podría tener un efecto negativo. ¿De acuerdo? Bajo este concepto, el riesgo puede tener un efecto positivo o negativo, bajo la gestión de riesgos, que es una asignatura más, ¿no? Un campo de estudio más, la gestión de riesgo. Entonces, podría tener un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de la empresa. Entonces, vamos a tomar lo que hemos dicho, ¿no? Un evento que puede producirse, ¿no? Que es incierto, o sea, podría o no podría pasar, ¿no? Entonces tiene esa probabilidad. Cuando dice incierto, significa que existe la probabilidad y que tiene un efecto positivo o negativo. Esto es algo nuevo para nosotros, ¿no? También un riesgo, bajo la gestión de riesgos, podría tener un efecto positivo. Pero acá viene lo importante también. Este efecto impacta sobre los objetivos de la empresa. Es por eso que nos interesa estudiar los diferentes riesgos a los que estamos expuestos, porque afectan a los objetivos de la empresa, ¿no? Afectan a los objetivos de calidad, afectan a los objetivos financieros, pueden afectar a los objetivos comerciales, ¿no? A la rentabilidad, a la liquidez, a la satisfacción del cliente, a la satisfacción de los colaboradores. Entonces, como afectan al logro de los objetivos, ¿no? Al cumplimiento de los objetivos, es por eso que los estudiamos. Si no afectaran a ningún objetivo de la empresa, los dejaríamos de lado. Es más, los dejamos de lado. Como no tienen nada que ver con la empresa, con la gestión de la empresa, es por ese motivo que no los tomamos en cuenta. Pero la gestión de riesgos dentro de una empresa implica que sí le va a afectar. Si sucede esto, le puede afectar a la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el embolsado del producto. Si la bolsa que contiene el producto llega rota al cliente, entonces hay una fuga del contenido. Esto va a afectar a los objetivos de la empresa. ¿Por qué?
Porque le va a afectar al cliente y el cliente va a decir, oye, ¿cómo es posible que me llegue una bolsa rota? Se está contaminando, me llega menos cantidad, ya no le voy a comprar nunca más a esta empresa. Así de simple, ya no quiero ya, voy a cambiarme de cliente, de proveedor. Entonces está afectando a los objetivos de la empresa de mayor participación, cero defectos, mayor satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, por eso es que debemos tomarlo en cuenta, debemos enfrentarlo, debemos tomar acciones para abordar este riesgo, ¿no? Porque nos está afectando como empresa. ¿De acuerdo? Entonces, la gestión de riesgos, o sea, acuérdense, bueno, cuando hablamos de gestión también podemos hablar de algo que ustedes están estudiando, ¿no? Gestión financiera, gestión logística, gestión comercial, gestión de marketing, ¿no? Son cursos que estudiamos regularmente en la carrera. Entonces, lo que nos falta estudiar es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un campo de estudio que aplica para cualquier segmento, para cualquier línea de especialización, para cualquier ingeniería, para cualquier aspecto. Porque habla sobre las condiciones inciertas que pueden resultar en una empresa o en cualquier organización, ¿no? Entonces es algo transversal para todas las carreras, para todos los profesionales. Todos debemos conocer sobre gestión de riesgos, porque es pensar en cosas que puedan suceder y nos puedan afectar en nuestros objetivos o los de la empresa. Esa es la gestión de riesgos. Entonces, como gestión, también tiene su metodología. Por ejemplo, aquí lo que debemos hacer es identificar los riesgos, analizarlos, ¿no? Entonces, los identificamos significa conocerlos, desvelarlos, ¿no? O develarlos. Develarlos, ¿no? Porque desvelar significa que no, ya, develarlos. Luego de que los conoces, los analizas, a ver, qué tan potentes son, cuál es su impacto, en qué me van a afectar, ¿no? Ese es analizar los riesgos. Después planificamos una respuesta, es decir, sé que existe este riesgo. ¿Cómo voy a actuar frente a este riesgo? Esa es planificación de la respuesta, ¿no? Y luego, o sea, ¿cómo planifico la respuesta en caso suceda? Y luego, ¿cómo voy a controlar para que no suceda? Voy a tomar algunas medidas de mitigación, medidas de prevención, ¿no? Entonces, en eso consiste la gestión de riesgos. Como ustedes ven, en ningún momento dice que voy a eliminar los riesgos porque eso no es posible. Siempre existe la probabilidad de que sucedan. Por más pequeñita que exista la probabilidad, pero hay probabilidad. La idea es cómo actúo frente a los riesgos que yo estoy teniendo al frente. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúo? ¿Qué es lo que hago? Entonces, aquí la idea es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, o sea, los eventos que benefician con la empresa, y el otro objetivo es disminuir la probabilidad, ¿no? Porque no se puede eliminar la probabilidad, simplemente es disminuir la probabilidad y el impacto que puedan tener estos eventos negativos. Entonces, en el caso del embolsado del producto, yo tengo que disminuir la probabilidad de que las bolsas se rompan de 20% de probabilidad a 10% de probabilidad a 5% a 1% a 0,0005% de probabilidad de que se rompa una bolsa. Y es bastante, ¿no? Y el impacto de los eventos negativos. Que si se rompe una bolsa, los clientes no me vengan en mancha a decirme que ya no quieren comprar nunca más. Disminuir ese impacto. Entonces voy a tomar una serie de acciones para disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos o de aumentar la probabilidad de que sucedan eventos positivos. Un riesgo, dice, puede tener una o más causas. O sea, puede originarse por uno o dos más motivos, ¿no? Y que si se materializa, o sea, se vuelve realidad, si se hace realidad, puede tener uno o más impactos. O sea, no necesariamente puede impactar solamente en el cliente, sino también podría impactar en el medio ambiente, podría impactar en los colaboradores, ¿no? O sea, no solamente se impacta sobre un agente en una situación, ¿no? Cualquier riesgo puede tener diferentes impactos, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta. Por eso es que identificamos y hacemos un análisis, ¿no? Identificamos que existe este riesgo, perfecto. Analicemos ahora, ¿qué impactos podría tener? Muy bien. Ya. Para poder analizar bueno, para poder identificar los riesgos, aquí es un trabajo
de poder analizar cada proceso, ¿no? Y hacer una lluvia de ideas, y de analizar, y de preguntarle a expertos, y de revisar el historial de la empresa para ver cuáles son esos posibles incidentes que han ocurrido antes y que podrían volver a ocurrir. Eso es identificar, ¿no? Revisamos el historial de incidentes de la empresa. Preguntamos a los expertos también qué es lo que podría pasar, ¿no? Y así vamos recopilando información entre el mismo grupo de personas participantes del proceso, hacemos una lluvia de ideas y cada uno aporta con los riesgos que ha visto o que podrían suceder, ¿no? Entonces son diversas formas de poder identificarlo. Luego de identificar hay que analizarlos. Para analizarlos, por ejemplo, contamos con una matriz de probabilidad e impacto. Aquí voy a hacer una salvedad. La norma no te dice cómo debes llevar a cabo tu gestión de riesgos, no te dice incluso que debes realizar una gestión de riesgos. Lo que te dice es que tú debes tomar acciones para enfrentar los riesgos y las oportunidades. Eso es lo que te dice la norma. Tú debes tomar acción frente a cualquier riesgo que se presente. El cómo lo hacemos va a depender de cada empresa, ¿de acuerdo? El cómo lo hace cada empresa es distinto. La norma no te exige eso, el cómo, sino te dice qué es lo que debes hacer. Entonces, si nosotros tomamos esta matriz de probabilidad de impacto, no significa que la norma ISO me haya dicho, utiliza una matriz de probabilidad de impacto para analizar los riesgos. No, eso va a depender de cada empresa. Yo, por ejemplo, podría utilizar esta matriz porque es una matriz de bastante uso, es, bueno, recurrente en la gestión de riesgos, ¿no? Nos ayuda a entender bien cuáles son estos riesgos, ¿no? Entonces, es una herramienta que utilizamos, ¿de acuerdo? No necesariamente hay que utilizar de esta, podría ser otra, ¿no? Si ustedes conocen otra metodología, es válido también. Acá no te dice la norma, si usas esta matriz de probabilidad de impacto, está mal, ¿no? No utilices ella. Simplemente te dice que debes tener una metodología. Y, por ejemplo, los auditores lo que hacen es verificar, a ver, tú tienes ¿cómo manejas tu gestión de riesgos? Ah, ya, utiliza una matriz de probabilidad de impacto. A ver, ¿cómo trabajas tu matriz de probabilidad de impacto? ¿No? Y así le explicamos. Entonces, esta matriz es una herramienta que les propongo ahora que lo podamos utilizar, ¿no? Y cómo funciona en base a dos ejes de probabilidad y de impacto, ¿no? Por eso se llama matriz de probabilidad de impacto. Entonces, por ejemplo, ponemos a evaluación cualquier peligro, cualquier incidente, cualquier evento. Por ejemplo, el tema del embolsado del producto. Que se rompa una bolsa durante el embolsado del producto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que se rompa una bolsa durante el embolsado? ¿Es una probabilidad alta o es una probabilidad baja? Aquí analizamos, por ejemplo, como ustedes saben, el tema de la probabilidad se da porque hay casos previos o casos anteriores que han sucedido. Si, por ejemplo, vemos que anteriormente de cada 10 bolsas, 9 se han roto porque, o mejor dicho, 9 se han roto mientras estaban embolsando, significa que existe una probabilidad del 90% de que una bolsa se rompa durante el embolsado. Pero si anteriormente hemos hecho diversas muestras, ¿no? Y de cada 10 bolsas, una se ha roto por tema de embolsado, entonces significa que es una probabilidad del 10% de que cualquier bolsa se rompa, ¿no? Eso, así se manejan las probabilidades, ¿no? En base a un historial. O si de repente vemos que de cada 100 bolsas que estamos en esta actividad embolsando, una se rompe, significa que tenemos la probabilidad del 1% de que cualquier bolsa se rompa durante la actividad de embolsado, ¿no? Y así vamos a definir nosotros una probabilidad. Es en base a un historial. Si no lo conocemos el historial, bueno, hay que estimarlo en base a lo que nos dice el mercado, nos dice la industria o algún experto nos pueda dar alguna luz. ¿De acuerdo? Entonces, definir esta probabilidad, generalmente en base a un historial. Entonces, supongamos que yo tengo la probabilidad de que se rompa una bolsa durante el embolsado, es del 10%. Perfecto, entonces significa que de 100 veces, 10 veces se va a romper la bolsa. Bueno, es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces voy a tomar esta probabilidad. Ahora, el impacto se refiere a de qué manera va a afectar este incidente en los objetivos de la empresa.
por ejemplo, en los objetivos de calidad. Puede tener un impacto o muy bajo, es decir, que no le va a afectar a los objetivos de calidad. Si sucede, no va a afectarle mucho, o sea, tiene una poca afectación sobre los objetivos de calidad. O caso contrario, si sucede, tiene un altísimo impacto respecto a los objetivos de calidad. O sea, si sucede y el impacto es muy alto, podríamos no lograr alcanzar los objetivos de calidad, simplemente por el que sucedió este evento. Imagínense la magnitud de este evento que si sucede, podríamos no lograr los objetivos de calidad en el año. Entonces significa que es un gran evento, ¿no? Un gran riesgo, ¿no? Pero si al contrario, si sucede y no le afecta en lo más mínimo a alcanzar los objetivos de calidad, es decir, como que seguimos trabajando como si nada, significa que tiene un impacto muy bajo, ¿no? Entonces el impacto está en relación en la forma cómo afecta o en la medida de cómo afecta al uno de los objetivos de calidad. ¿De acuerdo? Alguno de los objetivos de calidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho el embolsado del producto tiene una probabilidad del 10%. ¿Y cuál es el impacto si sucede, si se rompe una bolsa, ¿no? Imagínense que sea un impacto moderado, o sea, afecta a los objetivos de calidad, pero no en gran medida. Entonces significa que, según nuestra escala de colores, siendo rojo un riesgo alto o un riesgo crítico, siendo amarillo un riesgo medio o un riesgo moderado, y siendo verde un riesgo bajo, significa que el evento de que se rompa una bolsa durante la actividad de embolsado es de un riesgo bajo. Y la pregunta es, y de repente me pueden ayudar a contestar, ¿para qué tenemos que clasificar los riesgos en base, por ejemplo, si es alto, medio o bajo? ¿De qué nos sirve clasificar los riesgos? ¿Para qué nos sirve clasificar los riesgos? ¿De qué nos sirve? A ver, dice Yanina, para tomar acciones en base a ellos. Muy bien. Norma Sofía dice para darles mayor importancia y mayor análisis. Ah, no, perdón, me confundí. Disculpe. Norma Sofía decía para darles el nivel de prioridad de resolución. ¿Correcto? Y Alejandro decía para darles mayor importancia y mayor análisis. Y Rubén nos dice para evaluar qué tan rápido se debe actuar ante ellos. Entonces, a ver, dice Rosario Adriana, para considerar alguna acción preventiva o que lo disminuya, priorizando a los de mayor riesgo. Y Laura dice, para ver el nivel de urgencia. Correcto, muy bien. Creo que la tienen clara ustedes, ¿no? Sirve para, como dicen, acá está bonito, priorizar a los de mayor riesgo, ¿no? Esa está buena. Para darles, como dice, una prioridad, ¿no? Prioridad, priorización, correcto. Entonces creo que la palabra clave es la priorización. Porque si tenemos un riesgo de color rojo, significa que hay que atenderlo de manera urgente, de manera prioritaria, ¿no? Porque imagínense, existe una alta probabilidad de que ocurra y a la vez, si ocurre, va a tener un impacto muy fuerte sobre alguno de los objetivos de calidad, ¿no? Entonces, es un riesgo al cual no debemos dejar pasar. O sea, tenemos que tener un plan de emergencia, un plan de respuesta, un plan de contingencia muy bien preparado. En cambio, los riesgos de color verde son riesgos bajos, entonces como que me puedo olvidar de repente de alguno de ellos. ¿Por qué? Porque hay una baja probabilidad de que ocurra y si ocurren, el impacto no es tan alto, ¿no? Entonces, pueden pasar, ¿no? Podrían ser pasables o podríamos pasarlos por agua tibia, ¿no? Si suceden, bueno, no es que nos vaya a afectar mucho, ¿de acuerdo? Caso contrario, las de color rojo. Entonces, por lo tanto, vamos a priorizar su atención, vamos a priorizar una gestión más adecuada sobre los riesgos de color rojo porque realmente nos van a afectar. En cambio, riesgos de color verde, de repente hemos identificado algunos, pero como ustedes bien saben, ¿qué nos dice la ley de Pareto? El 20% aplicado a la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? El 20% de los riesgos van a afectar al 80% de la empresa. Es por ese motivo que debemos concentrarnos en los riesgos que son críticos, ¿no? Es ese 20% de riesgos de color rojo
los que nos van a afectar o van a afectar a una gran parte de la empresa. Muy bien, ¿no? Para eso nos sirve. Muy bien, qué bueno que tienen clara esta parte. A ver, dice, cada riesgo es calificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y su impacto. A ver, allá vamos a pasar a esto. Esta es una bonita imagen, les voy a explicar acá. A ver. Esta es una figura que nos va a explicar un poquito la relación entre probabilidad e impacto, ¿no? De esta matriz de probabilidad e impacto. Creo que esta imagen no se las he mostrado antes, ¿no? Entonces es primicia. Gracias, Janine. Vamos a suponer que nuestro amigo está yendo a la universidad a estudiar, ¿de acuerdo? Ya está regresando a sus clases presenciales, ¿no? Entonces está en camino de su casa a la universidad y está caminando por la calle. En eso que camina, ve que en su ruta hay un bache, hay un hueco, ¿de acuerdo? Con estas características que ustedes ven, ¿no? ¿Cómo se dice? Medio larguito, ¿no? Pero tiene una baja profundidad, creo que como unos 30 centímetros a lo mucho, ¿no? Pero sí es un poquito largo. La pregunta es, ¿caminando o saltando? ¿Cuánto es la probabilidad de que este chico caiga en este mini foso? ¿Alta, baja o media? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la probabilidad de que este chico caiga en el foso? Ah, su Laura, muy alta, ni siquiera le dice la oportunidad. ¿Qué tal si les decía que era el campeón de salto largo? No, pudo ser, ¿no? Bueno, la verdad es que no, es un chico normal, común y corriente, ¿no? Como el hombre araña sin máscara, así de corrido, ¿no? Entonces, existe una alta probabilidad de que así corra desde atrás, 100 metros atrás, caiga en el hueco, ¿no? Ahora la pregunta, si cae en el hueco, ¿se hará mucho daño o poco daño? Imagínense que da un saltito. ¿Se va a hacer daño o no se va a hacer daño? ¿Qué piensan ustedes? Poco, poquísimo, yo diría casi nada, ¿no? Mucho se va a ensuciar el talón de su pantalón, ¿no? Bueno, y esto, que no, sí, yo creo que como Estefano, que creo que nada le va a pasar, ¿no? Si es un chico fuerte que toma su desayuno, toma su almuerzo y su cena, va a pasar piola por acá, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ustedes en la posición de nuestro amigo, ¿qué harían? ¿Qué es lo que harían? ¿Seguirían en su ruta pasando por este foso o regresan y se van por otro camino? Adelante nomás, ¿no? ¿Qué otro Alejandro? Otro amigo será, ¿no? A rodear. No, pues, ya que ustedes se pasan, ¿no? Ya. No, solo había dos opciones. O siguen adelante o regresan por otro camino. Ustedes, pues, salen fuera de la caja. Tampoco. Ah, ya, sí, me da el éxito. Ya. Si me da el éxito, yo de frente. De rodearlo, nada de buscarme otro amigo, nada de no hay clases hoy día, no. Profe, no puedo llegar porque hay un hueco, no, eso. Entonces, siguen adelante, ¿no? O sea, es como que aceptan que existe vamos a llamarle peligro, entre comillas, y siguen adelante, ¿no? Como dice, si me da el éxito, dan su saltito y avanzan, ¿no? Ya, perfecto. Avanzan, o sea, aceptan que existe esto. No le dan mayor importancia. Perfecto. Ahora, segundo caso. Aquí nuestro amigo sigue su camino. Y como ustedes ven, avanzó en el camino. Ahora encontró otro bache, ¿no? Entonces, este bache tiene igual profundidad, 30 centímetros. Solo que ahora es bueno, no es pequeñito, ya no es largo, es cortito. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que se caiga
en el foso, la probabilidad pues es bien baja, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar para que se caiga en el foso? No sé qué tendría que pasar, la verdad. Ya sé. Hay una forma de que nuestro amigo caminando por acá, hay una forma, ojo, hay una forma de que nuestro amigo caminando por acá se caiga en el foso, ¿de acuerdo? Existe esa probabilidad. Ay, muy bien, Marianela. Esa es la respuesta. WhatsAppeando o comentando su estado en el Facebook, ¿no? O sea, mirando su celular. Esa es la probabilidad de que se caiga, ¿no? En el foso. Ese es el riesgo, ¿no? Mientras mira su celular, no se dio cuenta y plop, ¿no? Se cayó en el hueco. Muy bien, ¿no? Y después va a aparecer en videos chistosos de la semana. Pero existe esa probabilidad, existe, ¿no? O sea, por más pequeño que sea el hueco, no es que digamos, no hay probabilidad de que se caiga. Existe la probabilidad, ¿no? Muy bien, entonces estaba mirando su celular, ¿no? De repente estaba viendo las clases virtuales mientras caminaba, ¿no? Donde de repente algunos de ustedes están en la situación en este momento, y plop, se tropieza y se cae, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, a lo mucho de repente se golpeará un poquito el taco, ¿no? El talón, ¿no? Pero yo creo que se para, machito, machito, se sacude y sigue adelante, ¿no? O sea, no tiene mucho impacto, ¿no? O sea, bajo. Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes se encuentran en el camino con esta situación, lo que ustedes van a seguir haciendo es seguir hacia adelante, ¿no? Sigue caminando. O sea, ven, aceptan que existe este hueco. O sea, lo ven y no lo niegan. No es que se voltean y dicen, no existe, no pasa nada. Existe, ahí está, y aceptan que existe este riesgo, aceptan que existe una baja probabilidad de que se caigan y aceptan también que tiene un bajo impacto en su ser si es que se caen, ¿no? Entonces, por eso se aventuran y siguen adelante. Entonces, cuando nosotros consideramos que los riesgos son bajos, nos aventuramos a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Así es, nos aventuramos y vamos hacia adelante. En la tercera situación, tenemos aquí que, uy, 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 uy. Uy, 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 yo no sé. ¿Qué sucede acá? Ya. No es escena de Mortal Kombat, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Sigue nuestro amigo por el camino, ¿no? Y ahora se encuentra, bueno, con un bache, pero se acerca, ¿no? Es cauto, ¿no? Tampoco es que se mande de frente, ¿no? Es cauto, se acerca y mira, y la fosa no tiene mucha, ¿cómo se dice? No es largo, ¿no? Creo que estirando el pie puede cruzarlo. El problema está en que es profundo, ¿no? Como ustedes ven, es profundo y tiene una sorpresita al final, ¿no? En el fondo tiene una sorpresita. Entonces nuestro amigo empieza a analizar este riesgo, ¿no? Ya lo identificó, existe este riesgo, ahora lo analiza y observa. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me caiga en esta fosa? Entonces, mide la distancia, está seguro que con un paso lo puede pasar, ¿no? O sea, de un solo paso, de un solo salto, puede pasar esta fosa, este agujero, sin ningún problema, siempre y cuando esté atento, ¿no? Entonces, por este motivo, perdón, existe una baja probabilidad de que nuestro amigo se caiga en el foso, ¿no? Porque es corto, lo puede saltar, baja probabilidad. ¿Que existe la probabilidad de que se caiga? Sí existe. ¿Cómo así? Como dice Marianela, mirando su cel, ¿no? Entonces existe, aunque es bajísima, pero existe esa probabilidad. Ahora, si por allí se pone a analizar, oye, ¿qué pasa si me caigo? A ver, mira, y es el agujero sin fin, ¿no? Entonces sí tiene un alto impacto, porque si se cae, se va a hacer mucho daño, ¿no? Mucho daño hacia su persona, hacia el objetivo de mantenerse íntegro en salud. Por lo tanto, tiene un alto impacto. Entonces aquí lo que va a tratar de hacer nuestro amigo de repente es mitigar la posibilidad o la probabilidad de que se caiga acá, ¿no? Estando bien atento, ¿no? Con los 5 sentidos o los 6 o los 7 sentidos, bien atento, ¿no? De repente se anima y de repente es más cauto y se anima y trae una tablita,
una tablita y la coloque encima para poder caminar con mayor seguridad, ¿no? Es decir, va a tratar de minimizar esa probabilidad de que se caiga, porque sabe que el impacto es fuerte. Entonces, puede poner una tablita o se prende sus sentidos para pasar, ¿no? Eso puede pasar. Muy bien, esta es nuestra tercera imagen. Y finalmente, la última. Ahí está. Y nuestra última imagen. Ya, sí, ya está más bravo, ¿no? Y parece que ya ha habido incautos que ya han pasado por acá, ¿no? Acá hay, estas son cabecitas, ¿no? Y aquí está el gorrito que dice UNSA, ¿no? El color guinda encima. Acá hay un lapicero, creo. Entonces, ya es diferente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí nuestro amigo sigue caminando, ¿no? Parece nivel 4 de un videojuego, ¿no? Entonces llega a esta altura, identifica, primer paso de la gestión de riesgos, ¿no? Identifica que hay un riesgo, hay un evento que podría pasar. Segundo paso, ¿no? O sea, el evento es que se caiga, ¿no? Identifica que se puede caer acá. Ahora lo va a analizar esta caída. La probabilidad de que yo me caiga, ¿cuál es? Es bien alta. ¿Por qué? Porque si lo quiero pasar, voy a tener que saltar bastante, e incluso saltando fuerte no voy a llegar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo me caiga aquí es alta. ¿100%? No, no necesariamente 100%, pero sí es bien alta, ¿no? Ahora, si me caigo, ¿cuál es el efecto sobre mi persona? Sobre el objetivo de mantenerme íntegro. Es un alto impacto, ¿no? Como estamos viendo, encima está recién afiladito, ¿no? Está brillando las puntitas, ¿no? Entonces sí es un alto impacto. Entonces, la pregunta que aquí les hago es, ¿qué hacen ustedes si se encuentran en esta situación? Aquí sí, cualquier respuesta es válida. No les voy a condicionar a dos respuestas. Ya. A ver, Alejandro dice depende. ¿De qué depende? Siempre hay un depende. ¿Pero de qué? ¿Qué acción tomarían ustedes? Quiero saber quién me responde sin miedo al éxito. A ver, que se ponga ropa de acero. Podría ser, ¿no? Una armadura medieval. Después Alejandro dice, nos regresamos. Bien, le escribo al docente, le dice, profe, me han dejado un bache bien grande. Rómulo también, nada que ver. Yanina busca otro camino, construye un puente. Muy bien. Lo relleno de desmonte, dice Álvaro. Geraldine, nos regresamos. Alejandro dice, mando foto al grupo de WhatsApp diciendo que por ahí no vayan. Le echo tierra también. Correcto, entonces, creo que nadie, salvo la primera respuesta de Laura, es que se anima a cruzarlo, ¿no? Nadie se va a aventurar, creo, a cruzarlo, ¿no? Porque sabe que si se aventura tiene una probabilidad bastante alta de que se sufra algún daño, ¿no? Entonces, como les decía, ese aventurarse, en términos de gestión de riesgo, se le llama apetito por el riesgo. Si ustedes lo googlean, si ustedes lo escuchan, apetito por el riesgo es esa capacidad que tú tienes de aventurarte frente a algún evento que tú estás viendo. Y yo les aseguro que el apetito del riesgo hasta aquí ya es limitado, ¿no? Creo que nadie se va a aventurar a lanzarse, ¿no? Hasta ahí nomás llega nuestro apetito por el riesgo, ¿de acuerdo? En términos técnicos, en la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, como dice, podríamos construir un puente, podríamos regresarnos, ¿no? Entonces aquí tenemos otras opciones, ¿no? De repente la más de corto plazo, ¿no? Es evitar este camino. Entonces nos vamos por otro lado, ¿no? Regresamos y buscamos otra ruta, ¿no? Evitamos este riesgo, ¿no? Lo evitamos, no lo queremos ver, ¿no? O sea, somos conscientes de que está ahí y nos vamos por otro lado, lo evitamos. No queremos que suceda este evento, este peligro, este incidente, ¿no? Y lo otro es también poder mitigarlo, ¿no?
minimizarlo a través de, por ejemplo, ¿no? Que nos decía Janina, de repente construir un puente, o de repente rellenarlo de desmonte. Bueno, desmonte podría doler todavía, ¿no? Porque es piedrita, cemento, ladrillo, ¿no? De repente al principio desmonte y después globitos ¿no? Globitos de fiesta, ¿no? Entonces, ya de esa forma mitigamos el impacto, ¿no? De repente no la probabilidad, pero sí el impacto, ¿no? O de repente le decimos al alcalde que lo rellene de cemento, ¿no? En memoria de todos los caídos, ¿no? Que han pasado acá, ¿no? Pero ya tomamos alguna acción, mejor dicho, ya no lo pasamos por alto, ¿no? Ya no lo pasamos por alto. En esto consiste el análisis de riesgos, ¿de acuerdo? En definir una probabilidad y en definir un impacto. ¿Para qué? Para planificar una respuesta, para saber qué acción tomar con respecto a este peligro que está inminente, ¿de acuerdo? Esa es la gestión de riesgo. Entonces, dentro del sistema de gestión de calidad tenemos que utilizar la gestión de riesgos. Identificar todos los eventos posibles que se nos ocurra y que van a afectar algún objetivo de calidad y luego hacerle su matriz. ¿Qué tan probable es que ocurre y cuál va a ser el impacto si es que ocurre? Son dos temas distintos, ¿de acuerdo? No es que si hay alta probabilidad hay alto impacto o que si hay alto impacto hay alta probabilidad, no, no tienen relación. Así ocurra solo una vez, puede tener un gran impacto o un bajo impacto. Así tenga un bajo impacto, puede tener una alta probabilidad o una baja probabilidad. Entonces, no tienen relación. Cada uno se evalúa de forma independiente. Entonces, en eso consiste, ¿no? Identificar, analizar. ¿Qué tanta probabilidad, qué tanto impacto? ¿Para qué? Como ustedes saben, bien dice, voy a priorizar las acciones a tomar, ¿no? Entonces, nuestro amigo va a priorizar un puente en esta zona a priorizar un puente en esta otra zona, ¿no? Aquí no va a priorizar nada. Uy, acá menos, pues no, ¿qué hay priorización aquí? Si había una propuesta, por ejemplo, de poner una maderita para saltar, esta propuesta de maderita va a estar en la cola de todas las propuestas importantes a seguir, ¿no? En cambio, la propuesta de poner un puente aquí va a ser la primera de ellas porque este puentecito le va a permitir poder llegar a la universidad, ¿no? Si no, va a tener que seguir llevándolas a virtual, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la gestión de riesgo, para poder priorizar, ¿de acuerdo? Para poder priorizar. A ver, veamos entonces. Dentro del tema de la planificación de la respuesta, nosotros podemos tomar, por ejemplo, ante los riesgos negativos, bueno, riesgos siempre lo vamos a tomar negativo, ¿no? Pero habíamos visto que existen riesgos positivos o negativos. Entonces, cuando algo malo existe, algo negativo o una amenaza, podemos tomar, la teoría nos dice 4 acciones. Una, por ejemplo, es evitar la actividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si sabemos que la acción de embolsado manual del producto tiene una alta probabilidad de causar o de afectar a la calidad del cliente y a la vez, mejor dicho, tiene una alta probabilidad de que se rompa una bolsa y a la vez el impacto impacta de gran forma contra el consumo del cliente, entonces lo que mejor podemos hacer es evitar esta actividad. No la hagamos, porque es muy probable que nos cause algún daño o que afecte al cliente. Entonces, mejor evitémosla. No la hagamos esta actividad. Pero tenemos que hacer un embolsado. Perfecto, pero mejor hagámosla de otra forma. Un embolsado automático o consideremos otros elementos, ¿no? Otra bolsa, otro operario, qué sé yo, otras cosas. Pero como está ahorita, evitémosla de hacerla porque puede causar un efecto muy negativo para la empresa. Otra estrategia, por ejemplo, es transferir, ¿no? Y esto está relacionado con el tema de seguro. Por ejemplo, hacemos un despacho, ¿no? De Arequipa a Mollendo de todas nuestras bolsitas de cereal. Y nosotros lo que vamos a hacer es contratar un seguro contra pérdidas total o parcial de la mercadería, ¿no? Porque es una ruta, bueno, podríamos pensar que podría sufrir algún accidente. Entonces, ¿qué pasa? Si se sufre un accidente y no se tiene un seguro, la pérdida la va a asumir totalmente
el dueño de la empresa, ¿no? Porque, bueno, es la pérdida de acá. Pero si contratamos un seguro, nosotros pagamos una prima de seguro, pero el beneficio que obtenemos podría cubrir total o parcial el daño de la mercadería. Entonces, por lo tanto, la empresa ya no se va a ver perjudicada. Entonces, de esta forma transferimos, ¿no? Es decir, a una tercera parte la responsabilidad. En este caso, podría ser una empresa de seguros, o de repente, ¿no? En vez de que nosotros, por ejemplo, ¿no? Queremos llevar productos de Arequipa a Mollendo. Podríamos nosotros llevarlo por nuestros propios medios, decir que nosotros compramos un camión de despacho y nosotros administramos ese camión de despacho y manejamos ese camión de despacho. Si pasa algo en la carretera y los productos se malogran, esa responsabilidad es nuestra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos transferir esta responsabilidad y zafarnos de la responsabilidad, como dicen, ¿no? Contratamos a una empresa distribuidora y le entregamos a esta empresa distribuidora toda la responsabilidad de lo que pase sobre la mercadería. Es decir, si la mercadería le pasa algo, se malogra, se pierde, no es la responsabilidad de la empresa productora, es la responsabilidad de la empresa distribuidora. Entonces, de esta forma, transferimos la responsabilidad a una tercera parte. ¿De acuerdo? Nos zafamos también de esa responsabilidad. Otra estrategia es mitigar, es decir, reducir, aminorar, minimizar el impacto, ¿no? Reducir a un umbral aceptable o bien la probabilidad o bien el impacto. Entonces, podríamos reducir la probabilidad de que se rompa la bolsa colocando una mejor bolsa. Eso podría ser, ¿no? Ya no una bolsa con un grosor de 1 milímetro, ahora una bolsa con un grosor de 3 milímetros. Entonces, una bolsita más gruesa, ¿no? Entonces, eso nos permite mitigar que, o decir, minimizar, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que se rompa la bolsa. Y el último caso es aceptar. Aquí, por ejemplo, cuando aceptamos un riesgo, no hacemos nada al respecto. ¿Por qué? Porque de repente es un riesgo con una baja probabilidad y un bajo impacto. Entonces, si sucede, no nos va a afectar. Siendo sinceros, no nos afecta. Entonces, por ese motivo, sé que existe este riesgo, pero no voy a hacer nada al respecto. Entonces aquí nos muestra 4 estrategias que debemos tomar y frente a algún riesgo que suceda. O lo evitamos, decimos no lo voy a hacer, o se lo transferimos a una tercera parte, o lo mitigamos, reducimos, aminoramos, o simplemente lo aceptamos, ¿no? 4 estrategias. De igual forma, tenemos estrategias cuando sucede algo bonito, ¿no? Lo explotamos, es decir, aprovechamos la oportunidad, la mejoramos, ¿no? Aumentamos la probabilidad de su probabilidad o su impacto positivo, lo compartimos, ¿no? De repente decimos, oye, hay que compartirlo con una tercera persona para que esta oportunidad se pueda aprovechar de mejor manera, o también la aceptamos y sin hacer mucho, la aprovechamos, ¿no? Actividad, nos toca una actividad, qué bueno. Entonces les voy a pasar el link para que puedan hacer la siguiente actividad. Ingresen por favor este link compartido. A ver. Sí, pueden ingresar, pueden trabajar. ¿En qué consiste? A ver, les voy a mostrar. Como bien dice la lámina, se acerca un examen virtual, ¿no? Bueno, ya dentro de 2 semanas nuevamente estamos frente a un examen virtual, ¿no? De los diferentes cursos en los cuales ustedes están llevando. Entonces, sobre la actividad, desarrollar un examen a través del aula virtual en un tiempo determinado, ¿no? Como los exámenes que damos. A la actividad desarrollar un examen a través del aula virtual en un tiempo determinado, cada uno lo que va a hacer es identificar un riesgo y qué posible respuesta van a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Como así, utilizando esta plantilla que les coloco acá. A ver, la voy a mostrar en pantalla. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes van a identificar
algún evento que pueda suceder. Aquí lo colocan un evento, ¿no? Por ejemplo, corte de luz, ya digamos, corte de luz. Aquí en la columna C identifican la causa de ese corte de luz y el efecto que puede ocasionarles a ustedes este corte con respecto al examen, ¿no? Aquí van a colocar en la columna F, ya viene parte del análisis, van a colocar ustedes qué probabilidad consideran ustedes que existe con respecto a este evento. ¿Una alta probabilidad o una baja probabilidad? ¿Cuál es el impacto si sucede? Acuérdense que el objetivo es dar el examen, ¿no? Dar el examen en el aula virtual. Entonces, ¿cuál es su impacto si sucede este evento? ¿Es un alto impacto o un bajo impacto? Y por lo tanto, vamos aquí a colocar el nivel del riesgo de acuerdo a la probabilidad y al impacto. ¿Es un riesgo alto, medio o bajo? ¿No? De acuerdo a la probabilidad, de acuerdo al impacto. Y lo siguiente es planificar una respuesta. ¿Qué harían ustedes si sucede esto? ¿No? ¿Aceptan este riesgo, lo mitigan, lo transfieren o lo evitan? ¿Cómo hacen para planificar una respuesta? Y finalmente, un tema de un control. O sea, ¿cómo controlan que no se dé este caso? ¿Cómo podrían ustedes controlar que no se dé este evento? ¿De acuerdo? Eso sí, en eso consiste esta asignación. Entonces vamos a dar unos minutos para que puedan trabajar. Mientras yo arreglo esta parte.
Ingeniero, Sí, disculpe, tengo una duda. Me estoy confundiendo un poco entre probabilidad y nivel de riesgo. ¿Podría explicar eso, por favor? sí. En probabilidad, lo que tú vas a ver es la frecuencia con la que puede ocurrir este evento. Por ejemplo, que haya un corte de luz, ¿no? Es un evento que puede suceder, ¿no? Un corte de luz. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un corte de luz en tu zona? ¿Y esto cómo lo sabemos? A través de un historial, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante el último mes, durante los últimos 30 días. De los 30 días, ¿cuántos días se ha perdido la luz? O sea, se ha ido la luz. ¿Un día, 2 días, los 30 días o ningún día? Entonces, aquí puede ser, digamos, si un día de los 30 se fue la luz, entonces 1 entre 30 es 0,03, es decir, es el 3%. Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento, de que se vaya la luz, es el 3%, ¿no? Entonces, es una probabilidad baja, ¿no? Un 3% probabilidad baja. Lo vamos a relacionar con el impacto. Si el impacto, por ejemplo, de que se vaya la luz justo cuando doy el examen, ¿tiene un impacto alto o bajo? Bueno, si yo tengo una computadora de escritorio, va a ser un alto impacto. ¿Por qué? Porque no me va a permitir dar el examen, ¿no? Simplemente no lo puedo hacer. Entonces tiene un impacto alto con respecto al objetivo que es desarrollar el examen. Entonces, por lo tanto, tengo ahorita una probabilidad baja y un impacto alto. Entonces, el nivel de riesgo es la conclusión de ambos factores. Por ejemplo, si tengo, si tengo una probabilidad baja y un impacto bajo, el riesgo es bajo, ¿no? Según la tablita, según la matriz de colores, ¿no? O si tengo una probabilidad alta de ocurrencia y un impacto muy alto, significa que es el nivel de riesgo alto. Y de aquí ya empiezan a haber una serie de ¿cómo se dice? De variaciones, ¿no? A ver, voy a poner la tablita, la voy a poner acá abajo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a ver, para el caso que yo les había dicho, ¿no? Una probabilidad baja, ¿no? Y un impacto alto, podría definirlo como de color amarillito, ¿no? O sea, probabilidad baja, impacto alto, ya casi impacto alto. Entonces podría decir que es un riesgo moderado, ¿no? Un riesgo moderado. Entonces aquí yo le voy a colocar como riesgo moderado. Nivel de riesgo moderado. La estrategia que yo voy a seguir va a depender del nivel de riesgo que yo tenga. Por ejemplo, si es un riesgo bajo, entonces lo que yo podría es simplemente aceptarlo, ¿no? Porque en realidad no me va a impactar mucho. Entonces acepto un riesgo bajo. En cambio, los riesgos altos, lo que voy a tratar de hacer es evitar, ¿no? O sea, evitar no considerar hacer esta actividad o no considerarlo a realizar ello, ¿no? Esa es la diferencia. El nivel de riesgo es la conclusión de tanto la probabilidad como el impacto. Listo, chicos. A ver, ¿quién quisiera mostrarnos su desarrollo? A ver, levante la mano. Alejandro, muy bien. A ver, Alejandro está por acá. Listo. Coméntanos, Alejandro. Ok, ingeniero, a ver, ya. Creo que la mayoría ha puesto problemas de conexión y cortes de luz, pero quería poner algo diferente y algo que observé en algunas ocasiones también que me ha pasado y creo que podía tener más o menos un historial, por así decirlo, ¿no? Para poder sacar un poco el riesgo y todo eso. Puse sobre algunos errores en los tipeos en exámenes, controles, tanto en Duty como en PDFs por parte de los docentes. Y bueno, el evento sería básicamente que el examen no se desarrolla como se debería, porque hay algunas preguntas que o se desarrollan mal por ambigüedad o no se pueden desarrollar sencillamente porque no se terminó de completar la pregunta. El efecto que tiene esto es la preocupación tanto de los estudiantes o, bueno, en parte también sería el docente, ¿no? Porque tiene que solucionar eso también en las notas. En la probabilidad, en base a lo que yo he experimentado hasta ahora, lo que más o menos recuerdo, considerando también controles y, bueno, exámenes,
Asumo que sería más o menos un 15%, y bueno, depende también de cada uno, ¿no? Pero creo que eso es en base a a mi experiencia. Y el impacto, pues bueno, sería bajo, porque bueno, suele ser en una o dos preguntas, pues es un caso de en algunas frases también, aunque eso a veces suele afectar a todo. El nivel de riesgo, pues también le puse bajo. Y en la estrategia, pues como le mencionó, debido a que tenemos una probabilidad no muy alta y también un impacto bajo, pues sería bajo. Y pues se podría aceptar, ¿no? Que es aceptar el riesgo en los exámenes, no por eso vamos a cancelar los exámenes, porque bueno, la solución podría ser bastante sencilla, ¿no? O tomar alguna actividad adicional para recompensar eso, o simplemente tomar como base de 20 todas las otras preguntas sin considerar la que estaba mal escrita. Y como control, pues sería realizar una inspección antes del examen, previa a su publicación, realizar una inspección general por parte del docente. Y ya eso sería todo. Ujú. Listo, Alejandro. Correcto, es un buen ejemplo, ¿no? Evento, no hay una buena resolución porque no está bien copiadas las preguntas, ¿no? Y correcto, un riesgo bajo, una respuesta aceptable nomás, ¿no? Y voy a tomar esa recomendación de realizar una inspección del examen. Listo. Gracias, Alejandro. A ver, sigamos con Rómulo. ¿Qué tal, ingeniero? Bien. ¿A dónde está? Ya. Yo mencioné acerca de la caída del internet como causa, dado que puede haber, ¿no? Lluvias, vientos, yo qué sé, estamos en una zona con donde hace bastantes vientos y suele haber ese tipo de problemas. Y pues por lo general suele haber problemas de conexión o de red, ¿no? Este sería el evento en el cual, pues, hasta incluso ahora, ¿no? Estoy a veces escuchando y de pronto se entrecorta. Y a veces, por casualidad se da bien los exámenes, se dan de más frecuencia. Y bien, esto es lo que nos permitiría tener dificultad en dar el examen, ¿no? Si bien es cierto, estos cortes no son tan largos como una hora o media hora, aunque a veces sí, pero a veces suelen quitarte tiempo en el examen, sobre todo en los exámenes donde te dan, no sé, 10 minutos así, y ahí afecta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que de estos no suele ser muy frecuente, pues se le puse un 10%. Después, el impacto podría ser moderado porque se puede gestionar también, ya en base a la experiencia que algunos tenemos, y el nivel de riesgo también creo que es moderado. Em, la estrategia que se podría hacer es tratar de evitar y el control que se sugiere, pues, al menos lo que yo aplico en mi experiencia es no solamente contar con el internet de mi casa, ¿no? Sino a veces ya recargar mi celular por si ocurren este tipo de eventos, ¿no? Entonces, si bien de mi casa es de Movistar, entonces mi celular ya es de otro servidor y puede que el otro servidor esté funcionando mejor en ese momento. Entonces, contar con otro dispositivo, ¿no? De alguien más. Correcto, Rómulo, ¿no? Entonces el evento es problemas de conexión, ¿no? Que es algo, bueno, yo le diría de repente una probabilidad un poquito más alta, ¿no? Como que me parece que casi a diario tenemos problemas de conexión, pero eso va a depender de cada caso, o sea, ojo, solo es mi opinión, ¿no? Pero Rómulo, por ejemplo, coloca una baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ahora, el impacto sí puede ser moderado, ¿no? O sea, sí nos va a afectar de cierta forma los objetivos, por lo tanto, el riesgo es de nivel moderado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar, ¿no? Evitar de tal forma de que eh, evitemos este problema de conexión. ¿Cómo puede ser? A través de una conexión secundaria, ¿no? Como un módem o otro dispositivo u otro servidor, ¿no? Correcto, muy bien, Rómulo. Está bien. Ahora comenzamos. Seguimos con Braulio. Sí, buenas tardes, ingeniero. Ya. Yo he puesto algo que se daba más que todo al inicio de la pandemia, porque todos empezaron a usar el aula virtual, que es el colapso del aula virtual en sí, ¿no? Porque todos los profesores era semana de exámenes y pues todos mandaban su examen por el aula virtual. Entonces, 7 de la mañana ya el aula virtual ya estaba colapsada, por así decirlo, ¿no? Y esto sucedía porque muchas personas entraban al aula virtual a la vez para rendir su examen. Y como pasaba esto, normalmente se tenía que cancelar el examen, ¿no? Porque no se podía resolver y tal.
La probabilidad de esto, bueno, yo creo que ahora ya ha bajado bastante, porque antes se daba con más frecuencia. Sin embargo, el impacto sigue siendo alto porque, por ejemplo, supongamos que justo de semana exámenes y ya se acerca la subida de notas, entonces ya no se va a tener otro día, ¿no? Para tomar el examen, es como que hoy día sí o sí. El nivel de riesgo es moderado debido a la baja probabilidad y una estrategia sería evitar buscando una plataforma alternativa, ¿no? Por ejemplo, algunos ingenieros tienen como que una alternativa de contingencia en caso del aula virtual falle. Por ejemplo, hacerlo por Google Forms o tal vez por el correo, mandar un documento en Word o así, ¿no? Ujú. Muy bien, Braulio, correcto. Entonces el evento es el colapso del aula virtual, ¿no? Hay una baja probabilidad de que ocurra, claro. Antes sí creo que, aunque no sean, pero bueno, una baja probabilidad de que ocurra, el impacto es definitivamente alto porque no damos el examen. O sea, no podemos desarrollarlo, ¿no? Error, 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 números 520. Evitamos el colapso del aula virtual a través de buscar, bueno, aquí sería, por ejemplo, de repente, no sé si transferir de repente o mitigar, pero vamos a evitar el colapso. Bueno, no podríamos evitar el colapso del aula virtual, podríamos llevarlo de repente a que la UNSA coloque más megas, algo así, ¿no? ¿Cómo se dice? Más espacio, mayor capacidad del aula virtual, ¿no? Y nosotros, bueno, o el docente va a buscar otras alternativas de examen, ¿no? Entonces, de repente se va más a transferir ese riesgo a otra plataforma, ¿no? Correcto, Braulio. Muy bien. Ahora seguimos con Laura. Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Ya. Eh, ¿Se me escucha el ingeniero o nada? Ahora sí se te escucha. Ya. Em, ya, yo puse que el evento sería que se te apague la laptop repentinamente durante el examen. La causa sería que no tenga batería la laptop. Y el efecto sería que hayas perdido tiempo porque tienes que conectar la laptop a la corriente, tienes que prenderla, abrir las páginas y retomar el examen. Como probabilidad puse 10%, aunque a mí no me pasó creo que una vez, pero considero que no es tan poco común por lo que he escuchado de otras personas, entonces por eso puse ese porcentaje, pero podría ser menor incluso. Y luego en lo que es impacto puse moderado porque si bien afecta el rendimiento del examen, no te permite no darlo, es solamente tiempo que vas a perder. Luego, en nivel de riesgo, bueno, combinando estos dos, pienso que es un riesgo bajo. Y, y bueno, yo diría que, bueno, en general yo cambié, ahora yo puse aceptarlo porque, bueno, lo mejor sería aceptar que ese riesgo existe y cargar la laptop antes del examen o conectarla durante todo el examen a la fuente de alimentación para que no ocurra eso. Ya, de acuerdo. Gracias, Laura. Entonces, ante el evento de te apaga la laptop repentinamente durante el examen, ¿no? El tema de hoy es, se apaga mi laptop repentinamente durante mi examen. Entonces, correcto, puede ser una probabilidad baja, no es que siempre va a ocurrir que siempre se me va a apagar la laptop durante un examen. El impacto puede ser moderado porque no es que pierda el examen, sino me va a demorar y lo voy a continuar. Con menos tiempo, seguramente, pero continúo. Puedo desarrollar el examen. Por lo tanto, podríamos decir que es un riesgo bajo. Ahora, Laura, por ejemplo, ha puesto aceptar. Si aceptamos este riesgo,
tranquilamente podríamos dejar sin control, porque estamos aceptando que ocurra, ¿no? En todo caso, si decidimos, por ejemplo, cargar la laptop antes del examen, significa que estamos mitigando, ¿no? Mitigando un poco la aparición de este evento. Entonces podría ser mitigar también, ¿no? Muy bien, Laura, correcto. Y ahora continuamos con Rosario Adriana. Sí, ingeniero. Yo puse en el evento, sí, la causa que es la caída de Internet y también es el caso similar a que explicó mi compañero Rómulo. Y como usualmente se presenta, ¿no? Que a veces estás normal, o sea, pero se desconecta el internet, ¿no? Como que se cae. Entonces, el evento sería en este caso que el alumno no tenga conexión a internet, el efecto que la imposibilidad, ay, ya, ya. El efecto que no pueda rendir el examen por unos minutos. En este caso, la probabilidad la conseguiré con un 10%. El impacto sería alto porque como que a veces eso suele demorar media hora, una hora de repente. Entonces, si el examen tiene poco tiempo que esté habilitado en el DUTIG, entonces no podría darlo, ¿no? O no dar una gran parte del examen y el nivel de riesgo lo consideré moderado porque no, la probabilidad es baja. Bueno, eso sale, ¿no? Según la tablita. Y la planificación de la respuesta puse mitigar y y las medidas de control serían que por parte del alumno que tenga una segunda opción de internet, datos en su celular o de repente Wi-Fi de repente, ¿no? De otra fuente y también de que y por parte del docente, que el tiempo destinado para el examen tenga una tolerancia para que en casos de este evento el alumno pueda tener esa holgura de tiempo, ¿no? Para buscar una solución y también que pueda contactarse de manera inmediata con el docente para que le comunique, ¿no? El evento. Muy bien, Rosario, correcto. Voy a tomar en cuenta eso. Ya saben, me pueden llamar entonces si ocurre un evento de este tipo. Muy bien, Rosario, correcto. Entonces, ahora seguimos con Catherine. Catherine, por favor. Bien, buenas tardes, ingeniero. Bueno, en mi caso yo puse el evento que puede suceder es tener un equipo en mal funcionamiento. Y lo que nos puede producir diréis la causa. Y el evento, lo que nos puede producir esto es que el equipo no encienda y no se pueda dar el examen en ese momento. Lo que también como efecto nos produciría que no es posible realizar el examen, porque eso tampoco se va a solucionar tan rápido, no es una falla muy común. Ya, y también puse el 5% en cuanto a probabilidad, porque creo que no es algo sorpresivo, porque uno se va dando cuenta cuando la laptop está en mal funcionamiento o el equipo está en mal funcionamiento, como que días previos uno ya ha visto que tal vez ya está parpadeando, no quiere encender, ¿no? Entonces no es algo muy raro que se produzca. Después, en cuanto al impacto, le puse que era muy alto porque prácticamente es perder el examen, no lo va a realizar. Y nivel de riesgo lo puse moderado. En cuanto al otro, ahí no veo bien. Lo siguiente es para la planificación de la respuesta. Ahí se me perdió. Ya, acá está. Ya, le puse que era moderado y que era mitigar. Y la solución que propuse para el control era que era bueno realizar una revisión del equipo días previos al rendir el examen, no confiarnos, y también ver la posibilidad si es que se tiene un equipo de reemplazo, si es que se puede prestar de alguien, si es que ya ves que el equipo está en tipo medio mal o algo así. Bueno, eso es lo que yo propuse. Muy bien, Catherine, ¿no? Entonces, el evento no encendió el equipo y no pudo acceder al momento del examen. A mí me pasa, por ejemplo, a veces antes de clase. Yo, por ejemplo, mi computadora, bueno, creo que como la mayoría de los que tenemos, ¿no? Ha estado encendida 2 años sin parar, ¿no? Y ya a estas alturas, por ejemplo, cada vez que la tengo que prender 15 minutos antes de inicio de clases.
porque parece un motor que es poco a poco tiene que avanzar, ¿no? Y yo espero que no me pase que un día quiera aprenderle y se quede colgado. Uy, ¿qué sería, no? Bueno, bueno. Entonces, correcto, una baja probabilidad, ¿no? Un impacto muy alto y un riesgo moderado, ¿no? Como que se contrapesa. Y una acción es mitigar, realizar una revisión del equipo días previos. Correcto, Catherine, muy bien. Y creo que eso somos todos. Ah, ya está completa entonces, ¿no? Ya no hay más manitas levantadas. Muy bien, chicos. Entonces, es un buen ejercicio. Hemos identificado cuáles son los eventos que pueden existir al dar un examen virtual, ¿no? Yo creo que hay que repasarlo antes. Voy a leerlo antes del examen por si acaso algo me hayan dicho algo para el docente, ¿no? Y tenerlo presente, ¿no? Como que tener un plan de contingencia. Esta es la gestión de riesgos, ¿no? Identificar qué eventos pueden ocurrir, analizarlos y en base a ello planificar una respuesta, ¿no? Y esta respuesta nos va a ayudar a llevar a cómo controlarlo, ¿no? Cómo mitigarlo, cómo evitarlo, cómo aceptarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, correcto con el ejercicio. Ya para terminar esta parte, solo para terminar, el segundo apartado trata sobre objetivos de la calidad. Entonces, en este apartado, como yo les había dicho, tenemos que definir objetivos que tengan relación con la calidad del producto. Y para tener un buen objetivo, yo les recomiendo que siempre tengan en cuenta una meta y un plazo. ¿Cómo así? Un objetivo de la calidad puede ser como este de acá, lograr una satisfacción del cliente, ¿no? La meta es mayor a 60% y el plazo es dentro de un año. Este tipo de objetivos son retadores, son reales, se pueden lograr, se pueden cumplir, se pueden medir, podemos saber qué tanto estamos avanzando. Este tipo de indicadores, este tipo de objetivos, ustedes deberían siempre tratar de lograrlo, ¿no? Porque a veces cometemos el error, ¿no? De colocar objetivos como lograr la mejora continua, establecer un buen procedimiento, lograr satisfacción del cliente, pero pueden sonar un poco ambiguos. La idea de los objetivos es que nos pongamos una meta y un plazo de tiempo para lograrlo. Esos deben ser objetivos de calidad. ¿Y cómo vamos a planificar para lograrlos? Bueno, a través de estas preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para lograr una satisfacción del cliente en estas condiciones? Vamos a mejorar en la calidad, vamos a reducir la precisión, la exactitud, ¿no? Para ello, ¿qué recursos necesitamos? De repente, mayor capacitación, ¿no? Otro tipo de máquinas, actualizar tecnología. ¿Quién va a ser el responsable de lograr este objetivo? Eso es importante porque el responsable va a ser el líder, la guía, que va a coordinar todas esas acciones. Va a ser el gerente de operaciones, va a ser el jefe de calidad, va a ser el supervisor de no sé qué o del otro lado. ¿Cuándo terminará esta acción que vamos a hacer? No necesariamente en el plazo de un año, porque en el plazo de un año incluye el seguimiento que se está haciendo. Entonces, ¿cuándo finalizará? Y luego, ¿cuándo haremos seguimiento? Y finalmente, ¿cómo se evaluará el resultado? O sea, ¿qué herramientas, qué medidas, cómo vamos a asegurarnos que hemos logrado la satisfacción del cliente de un 60% en el plazo de un año? Otra encuesta del cliente puede ser, ¿no? Otra encuesta de satisfacción, ¿de qué medios, por qué canales vamos a tomar esta información? Este objetivo de calidad tiene que estar en coherencia con la política de calidad, con algunos de los puntos de la política de calidad que hemos mencionado. Entonces, este apartado aquí, la ISO nos dice, define objetivos de calidad. Ojo que no nos dice cómo debemos definirlos, como siempre, no nos dice el cómo, no solo nos dice qué debemos hacer. ¿Cómo? Bueno, la recomendación es meta y plazo, ¿verdad? Y el tercer apartado, por ejemplo, es la planificación de los cambios. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo va a cambiar la política de calidad en un tiempo, algunos puntos que se van a cambiar, de repente los objetivos de calidad son actualizables, los procesos se actualizan cada cierto tiempo, los riesgos los evaluamos cada 6 meses, o de repente el interés de los grupos de interés, las expectativas, cada cuánto van cambiando, entonces hay que actualizar nuestras matrices de análisis, de evaluación cada cierto tiempo. A esto se refiere planificar los cambios. Cada cuánto tiempo voy a hacer una revisión para poder actualizar la información, ¿verdad? Ese es el tercer apartado de planificación de los cambios. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos con el capítulo 6 y también hasta aquí vamos a dejar la clase.